Contratación pública, episodio 107. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y también formador sobre todas estas cosas de la contratación pública. 18 de marzo de 2022, episodio número 107. Episodio en el que vamos a terminar de hablar sobre las diferencias y similitudes entre las subvenciones y los contratos públicos. Pero antes, ¿qué requisitos debes cumplir para vender a la administración? Y lo más importante, ¿cómo acreditarlo? ¿Cómo estar preparado para acreditarlo? Que tu negocio esté preparado para recibir la adjudicación de un contrato público es lo primero que debes cuidar. Al lograr eso, y también tu primer contrato, es a lo que te enseño en mi curso para vender a la administración en escuelacp.com. Y ahora sí, vamos ya a terminar con este asunto de las subvenciones. Después de haber conocido en los episodios anteriores definición, regulación, principios, hablemos ahora de las similitudes y diferencias entre ser contratista de un contrato público y beneficiario de una subvención. En primer lugar, vamos a asegurarnos de que estamos de acuerdo en significante y significando, empezando por el contratista. A ver, contratista es quien ejecuta el contrato que le ha sido adjudicado. Claro, que para poder ser contratista, antes hay que ser licitador. Y licitador es quien participa de la licitación de un contrato. Para poder ser licitador y también para poder ser contratista, se deben cumplir unas condiciones, unos requisitos. Estos requisitos son, básicamente, tener plena capacidad de obrar, no estar incursos en prohibición de contratar y acreditar la solvencia técnica y la solvencia económica. De estas tres circunstancias he hablado en distintos episodios de este podcast y precisamente en mi curso para vender a la administración las explico y desgloso para que siempre estés en condiciones de acreditarlas ante cualquier administración. Cuando nos convertimos en contratistas, cuando después de lograr la adjudicación de un contrato público lo formalizamos, asumimos unos derechos y unas obligaciones. Y en cuanto a esto de los derechos y las obligaciones, deja que te cuente una anécdota. Me ocurrió firmando un contrato con un PANAP, un poder adjudicador no administración pública. En este caso, el PANAP era una empresa pública. Esta empresa, por ser pública, estaba sujeta a la regulación sobre contratación pública, aunque por ser un PANAP en el contrato se permitían ciertas licencias. Esas ciertas licencias eran una luz de obligaciones, condiciones y penalizaciones por incumplir la más mínima cosa, por salirte del camino que te habían marcado. Aquel contrato era el ejemplo perfecto de un contrato leonino, es decir, que era un contrato extremadamente ventajoso para una sola de las partes. Y te puedes imaginar para qué parte. El caso es que, además de leonino, el contrato era enorme. Era un tocho que pasaba de las 200 páginas. Lo cierto es que tanto el objeto del contrato como su importe tampoco eran poca cosa. En fin, que era un contrato importante y muy apetecible. A la firma de aquel contrato, lo de la firma electrónica se ha generalizado a partir de 2020, acudí con Carlos, la persona que se iba a hacer cargo de la ejecución material del contrato, quien iba a estar ahí al frente defendiéndolo. Carlos es una persona de gran inteligencia, capacidad de trabajo y sagacidad. El caso es que cuando llevaba ya un rato estampando mi firma en cada una de las páginas de aquel extenso contrato, a Carlos se le ocurrió decir, medio en serio, medio en broma, que el contrato estaba lleno de obligaciones y que no se contemplaban derechos para nosotros. La persona que teníamos delante, que iba a ser la persona encargada de supervisar la ejecución del contrato y que se llama Javier, contestó a Carlos en tono serio y grave, diciendo que a lo único que tienes derecho es a ejecutar el contrato. Durante 5 segundos se heló el ambiente. Seguidamente, Javier aclaró. Un contrato se firma para cuando las cosas van mal. Si todo se desarrolla normalmente, lo normal también será que el contrato se quede guardado en un cajón. Así que no tienes nada que temer si haces lo que tienes que hacer. Y mira, tenía razón.
Yo, como contratista, he firmado más de 300 contratos. Y como contratista principal, con mis subcontratistas y suministradores, habré firmado cerca de 5.000. No exagero. Y mi experiencia es justamente esa. Por muy leonino que sea, solamente vuelves a leer el contrato cuando las cosas se ponen mal. Muy mal. Un contrato es, en primer lugar, un instrumento disuasorio, luego coercitivo y, en última instancia, y ante un juez, jurídico. Aunque vamos al asunto. ¿A qué tiene derecho un contratista en el marco de un contrato público? Bueno, pues en resumidas cuentas, se puede decir que un contratista tiene derecho a ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en él y a cobrar en las condiciones y plazos previstos en el contrato y en la ley. Lo que, si te paras a pensar, no es nada distinto a lo que ocurre normalmente en un contrato privado. Dicho esto, hablemos ahora de las obligaciones de un contratista, ya que de entrada, y como te puedes imaginar, son algunas más que los derechos. Cuando resultamos adjudicatarios de un contrato y nos convertimos en contratistas, estamos obligados a ejecutar el contrato con estricta sujeción a todas y cada una de las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación. Estamos obligados a prestar garantías y mantenerlas hasta que finalice el plazo de garantía y, por supuesto, hacernos responsables de la prestación entregada durante el periodo de tiempo que se haya establecido. Estamos obligados a ejecutar el contrato a nuestro riesgo y ventura, es decir, a entregar a la Administración lo que se haya pactado o previsto, asumiendo todo lo bueno y todo lo malo que depare la ejecución del contrato, sin contarle penas al órgano de contratación. Y, por supuesto, estamos obligados a estar al corriente de pago con Hacienda y con la Seguridad Social. Todos estos derechos y obligaciones se pueden matizar y desarrollar, obviamente, aunque en este momento no es nuestro propósito hacerlo. Sirvan entonces para hacernos a la idea de los derechos y obligaciones de un contratista frente a la Administración en el marco de la ejecución de un contrato público. Hablemos ahora de la figura del beneficiario de una subvención. Si decíamos que contratista es quien ejecuta el contrato que le ha sido adjudicado, beneficiario de una subvención es quien ha de llevar a cabo la actividad subvencionada, lo que sería equivalente a ser contratista. Beneficiario es también quien se encuentra en situación de que le sea concedida una subvención, lo que sería el equivalente a ser licitador. Para poder ser beneficiario de una subvención, también se deben cumplir unas condiciones, unos requisitos. Estos requisitos son, en primer lugar, encontrarse en la situación que sirve de base para que sea concedida la subvención y que además se cumplan las condiciones que se hayan establecido en las bases reguladoras de la subvención. Esto sería el equivalente a tener plena capacidad de obrar. Bueno, si volvemos al ejemplo de las ayudas a la rehabilitación energética de viviendas, ese ejemplo al que hacía mención en los episodios anteriores, esas condiciones de base serían, pues que la construcción sea anterior al año 1996, que la vivienda a rehabilitar sea vivienda habitual, que haya permiso de la comunidad de propietarios, si es que hay comunidad, y permiso del ayuntamiento, por supuesto. Que antes de solicitar la ayuda haya un informe técnico donde se especifique la rehabilitación que necesita la vivienda, etc. Y a continuación, tras las condiciones particulares que se establezcan en las bases de la subvención, nos encontramos con una serie de requisitos similares, si no iguales, al hecho de no estar incursos en prohibición de contratar con la Administración, como son estar al corriente de pagos con la Hacienda y Seguridad Social, no estar en concurso de acreedores, no haber sido declarados insolventes, que la Administración no nos haya resuelto un contrato por nuestra culpa. Efectivamente. Aquí hay un vaso comunicante con la contratación pública, fíjate. También no tener la residencia en un paraíso fiscal y algunas que otras situaciones todavía más rocambolescas e improbables. Total, que podemos resumir que si somos normales y cumplimos los requisitos que se establecen en las bases de la subvención, podremos optar a ser beneficiarios de ella o al menos potenciales beneficiarios. Por cierto, ser beneficiario de una subvención también comporta derechos y obligaciones. Podríamos decir que el único derecho que tienes es a cobrar la subvención. Eso sí, siempre y cuando te atengas a lo dispuesto en las bases reguladoras y justifiques en tiempo y forma los gastos subvencionables. Fíjate, porque el acto formal de resolución de la subvención, que contiene de forma expresa a quien se le concede la subvención, es un acto declarativo de derechos. Por tanto,
crea un derecho en favor del beneficiario. Tenemos derecho a cobrar. Hasta aquí todo claro. El beneficiario tiene derecho a cobrar la subvención, eso sí, siempre y cuando, claro está, que haya cumplido con sus obligaciones. Conozcámoslas. Las obligaciones del beneficiario de una subvención son, en primer lugar, llevar a cabo el proyecto, las actividades, alcanzar el objetivo o lo que sea que fundamente la concesión de la subvención. Esto, en contratación pública, sería el equivalente a entregar o realizar la prestación objeto del contrato, obviamente. Y bueno, como la mujer del César, además de serlo, ha de parecerlo, también hay que justificar, conforme es debido y se establezcan las bases de la subvención, que ese proyecto, actividades u objetivos han sido realizados o alcanzados. Es decir, que hay que presentar evidencias para que quede acreditado que las cosas que había que hacer se han hecho. También hay que justificar que se cumplen los requisitos y condiciones para ser beneficiario de la subvención. Por supuesto, someterse a las actuaciones de comprobación, lo que equivale a responder todas las preguntas que nos hagan, aportar todas las justificaciones y evidencias que nos pidan y, en definitiva, estará lo que el órgano que concede la subvención nos requiera: dar cuentas. Informar también si se han recibido otras ayudas o subvenciones para esas mismas actividades que son objeto de subvención. O, dicho de otra forma, dar cuenta de todas las subvenciones recibidas por la misma cosa. Por supuesto, estar al corriente de pago con la Hacienda y con la Seguridad Social. Tener la contabilidad al día, fíjate, por si la quieren comprobar. Conservar todos los documentos que tengan que ver con la subvención, especialmente los que sirvan para justificar que se ha llevado a cabo el proyecto, las actividades, el objetivo. También dar publicidad a la recepción de la subvención. Lo has visto muchas veces, el típico cartel, placa o mención en el pie de la página web. Y por último, atención, devolver el dinero. Si, por ejemplo, se ha mentido en cuanto a las condiciones para acceder a la subvención, no se ha llegado a ejecutar el proyecto o las actividades que comprendía la subvención, no se ha difundido la subvención, fíjate por qué pequeña cosa, o no se facilitan las actuaciones de comprobación y control de la administración. En fin, tela marinera. Aunque la verdad es que estas son las obligaciones, que podríamos resumir en dos: hacer lo que hay que hacer y estar en condiciones de justificarlo en cualquier momento. Bien, está claro que estos derechos y obligaciones se pueden matizar y, por supuesto, desarrollar, aunque el propósito de este podcast no es hacerlo, es darnos una idea. Esto nos llevaría mucho tiempo. Por otro lado, y al igual que en un contrato público, en el que toda la información necesaria, todo lo que necesitas saber, está en el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas de la licitación, cuando se trata de una subvención, tanto el detalle de lo que es objeto de la subvención como todos los aspectos que tengan que ver con su justificación estarán escritos en las bases de la subvención y los podrás leer. Por eso una lectura atenta y minuciosa servirá para ponernos en situación y conocer con precisión qué espera la Administración de nosotros al conceder la subvención. Y ahora hablemos de los convenios. Bueno, los convenios son un tema escurridizo, poco claro, que siempre suscitarán cierta controversia, en parte por resultar sospechosos al haber sido un instrumento utilizado en, por ejemplo, el caso NOS. Ya sé que hace más de 10 años de eso, pero bueno, convenios había por medio. ¿Te suena, verdad? En fin, aunque no siempre tiene por qué ser así, la verdad. Hay convenios y convenios, finalidades y finalidades, y entidades y entidades. Lo cierto es que el convenio per se no es malo, lo es la utilización que se haga de él, como suele ocurrir con todo. La cuestión es que parte de esa problemática que presenta el convenio es que no cuenta con un régimen jurídico propio que lo ordene. El convenio no tiene su propia ley, como si la tienen las subvenciones y, por supuesto, y como bien sabemos, la contratación pública. Y luego nos quejamos de las leyes y su abundancia, pero al fin y al cabo son los textos que sirven para poner orden y también para ponernos de acuerdo y convenir unas reglas para convivir y funcionar. La cuestión es que, aparte de los 7 artículos dedicados al asunto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, no existe nada en concreto sobre el convenio. Y lo cierto es que, en cuanto se escarba un poco, se echa en falta una mayor regulación, o al menos más detallada, un poco más de orden, algunos límites. Sea como fuere, esto es lo que hay. Una figura con una regulación escasa que permite a la Administración asumir compromisos económicos con terceras personas. Entonces,
¿Qué es un convenio? Bueno, empecemos a responder a la pregunta por la vía negativa, diciendo que no es un convenio. A ver, un convenio no es un contrato público y, por tanto, no puede incluir en él prestaciones típicas de los contratos. Esto según se define en la Ley de Contratos del Sector Público, que viene a decir que es contrato público todo lo que conlleva una prestación para la Administración y que de forma directa o indirecta implica un pago susceptible de reportar un beneficio económico al contratista. Un convenio tampoco es una subvención, ya que para su formalización no se tienen que atender ni los principios ni las formalidades previstas en la Ley General de Subvenciones. No obstante, sí que es cierto que en la escasa regulación que existe sobre esta figura del convenio, se dice que el convenio podrá servir para instrumentar una subvención. En ese caso, deberá cumplir con todos los requisitos previstos en la Ley General de Subvenciones. A ver, total, que podemos decir que un convenio es un acuerdo de voluntades, una puesta en común de intenciones o compromisos entre una administración y un particular, o también, por supuesto, entre una administración y otra administración. ¿Te ha quedado claro? Venga, hablemos de qué puede ser objeto de un convenio y qué no. Empecemos por un ejemplo ficticio. Un ejemplo ficticio con un trasfondo que es tan real como doloroso, pero que sirve para entender cuál es la finalidad de un convenio. Supongamos que el Ayuntamiento de Villarriba y Cáritas, una organización que todos conocemos, firman un convenio para la atención de los refugiados ucranianos que lleguen a este municipio. Cáritas proporcionaría alojamiento a estas personas en viviendas y centros de acogida. Y también gestionaría recursos y programas de atención para estas personas que se han visto obligadas a dejar sus hogares por la invasión rusa. El ayuntamiento se comprometería a aportar una cantidad de dinero por cada familia acogida y también a favorecer la integración de estas personas mediante, por ejemplo, un programa de formación. En este hipotético caso, tanto el ayuntamiento como Cáritas tendrían un interés común: atender a los refugiados y proporcionarles los medios y la atención que necesitan. Cáritas aportaría su capacidad para gestionar y también sus medios humanos y materiales para acoger a estas familias. El ayuntamiento aportaría recursos económicos y también se comprometería a poner en marcha un programa de formación. Se trata de un ejemplo. No es algo que haya ocurrido, aunque es algo que, por suerte y por desgracia, puede ocurrir y que desde luego sirve para ilustrar qué es un convenio. Si analizamos este hipotético convenio, nos encontramos con todas las características que debe reunir un convenio para que sea considerado como tal. Repasémoslas. En primer lugar, en un convenio no hay un intercambio. La Administración no entrega dinero a cambio de recibir una contraprestación, en este caso, a cambio de recibir un servicio. La legislación es taxativa en cuanto a esto. No se puede insertar dentro de un convenio cualquier prestación propia de un contrato. Ojo con esto. En segundo lugar, los intereses, los objetivos del Ayuntamiento y de Cáritas son los mismos: dar cobijo y atención a estas personas que se encuentran en una situación excepcional. Ambas entidades, la una pública y la otra privada, comparten un interés: dar refugio, prestar asistencia a estas personas que vienen huyendo de una situación de calamidad extrema, y todo esto hacerlo de forma rápida, adecuada y profesional. Y en tercer lugar, se pretende la consecución de un fin de interés general. La actuación no va a beneficiar a ninguno de los dos entes de forma directa. Se trata de un interés general, de carácter social y hasta, si tú quieres, de utilidad pública. Bien, ahora está un poco más claro, ¿verdad? Venga. Pues esto es un convenio, un acuerdo entre dos entes, al menos uno de ellos público, para atender un fin común de interés general. Y ya para ir terminando con todo este asunto, se nos ha insertado aquí el tema de los convenios, volvamos al tema de las subvenciones y hablemos de cómo enterarse de subvenciones, de la publicidad de las subvenciones. Uno de los principios rectores de la gestión y otorgamiento de subvenciones es la publicidad y transparencia. Y es que no solo cualquiera puede estar al tanto de qué subvenciones se están convocando a cada momento, es que todos los procesos y su documentación deben ser accesibles a los interesados. Un requisito que establece la misma Ley General de Subvenciones y que subsidiariamente también atiende la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Por tanto, las subvenciones son públicas, se publican y se pueden conocer desde el mismo día que se hacen públicas.
Y al igual que existe una página web para enterarse de todas las licitaciones, de todos los contratos públicos desde el mismo momento de su convocatoria, la plataforma de contratación del sector público, también existe una página web para enterarse de todas las subvenciones y acceder a la documentación de las convocatorias. Esa página web es la web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, una especie de plataforma de contratación del sector público de las subvenciones. La dirección web es infosubvenciones.es. Dejo el enlace en las notas del programa. En esta página web, que por supuesto está operada por el gobierno, encontrarás, entre otras cosas, un buscador de convocatorias de subvenciones, un buscador de subvenciones concedidas y también los planes estratégicos que deben realizar las administraciones públicas con carácter previo a la creación de una subvención. Lo interesante aquí es que, además, puedes crear una alerta con unos filtros y recibir por correo electrónico avisos cuando se publique una subvención que pueda interesar a tu negocio. Y esto, lógicamente, de forma gratuita. Gratis, bendita palabra. Así que, para estar al tanto de las subvenciones, visita la web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas y crea una suscripción para recibir por correo electrónico la información sobre las subvenciones a las que se puede acoger tu negocio o actividad. Bien, pues hasta aquí. Sé que me dejó cosas, que hay matices y que se puede abundar mucho más en todo este asunto. Lo sé. Aunque el propósito de esta serie de 3 podcasts dedicados de 3 episodios, ¿verdad? Del podcast dedicados a las subvenciones, ha sido proporcionarte unas nociones básicas para que puedas conocer y hacerte la idea de cómo funciona todo esto, comparándolo con algo que quizá te sea más familiar, la contratación pública. Y venga, para terminar, un resumen sobre todo este asunto de las subvenciones. Las ayudas o subvenciones se enmarcan dentro de la actividad de fomento de la administración, actividad que consiste en orientar la acción de los particulares hacia fines de interés general, utilidad pública o interés social. Las subvenciones cuentan con un régimen jurídico propio, la Ley 38/2003 General de Subvenciones, una regulación promulgada hace casi 20 años, que aunque ha sido parcialmente modificada en distintas ocasiones, sigue vigente y sirve a su propósito. Nada que ver con la abundante y extensa legislación sobre contratación pública, que ha tenido hasta 5 novedades o cambios significativos en el mismo periodo de tiempo. Por otro lado, la contratación pública y las subvenciones comparten los mismos principios: la publicidad y transparencia, la objetividad, la integridad, la igualdad y no discriminación y la estabilidad presupuestaria y control del gasto. Parece obvio, ¿verdad? Lo cierto es que no podía ser de otra manera. Al final se están gastando, o mejor dicho, invirtiendo, dineros públicos. La principal diferencia entre subvención y contrato público es que en el contrato hay un intercambio remunerado de bienes o servicios. Cuando hay contrato, hay contraprestación para la administración. Cuando hay contrato, se presupone ganancia, beneficio para el contratista que entrega la prestación y lleva a cabo el contrato. Cuando hablamos de subvención, no hay intercambio ni contraprestación a favor de la administración. Cuando hay subvención, el propósito de la administración no es satisfacer una necesidad o hacer una inversión. Con la subvención, la administración pretende fomentar acciones o conductas, que se ejecuten proyectos o que se mantengan actividades. Por eso, en una subvención no hay intercambio, aunque cuidado, porque tampoco el que la recibe puede obtener ganancia con ella. Para gestionar y otorgar una subvención, hay 2 procedimientos: el procedimiento de concesión directa y el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, que es el más común y que tiene requisitos muy similares a los de la adjudicación de un contrato público. Hay publicidad, se comprueba que haya dinero para pagar, hay unos requisitos que los solicitantes deben cumplir, hay unos plazos para solicitar la subvención y hay criterios para valorar las solicitudes y conceder las subvenciones. Y ahora hablemos de nosotros. El beneficiario de una subvención es a quien se le puede conceder y también, una vez concedida, quien ha de llevar a cabo la actividad que se subvenciona. Existen unos requisitos que se deben cumplir para tener esa condición de beneficiario, requisitos similares a los que se dan para poder ser licitador o contratista de un contrato público. La principal distinción es que para tener y mantener la condición de beneficiario hay que estar en la situación que sirve de base para que se conceda la subvención y cumplir las condiciones que se han establecido en las bases reguladoras de la subvención.
Algo equivalente, en contratación pública, a tener plena capacidad de obrar. Ser beneficiario de una subvención comporta derechos y obligaciones. Derecho a cobrar la subvención, eso sí, siempre y cuando atiendas tus obligaciones, que son llevar a cabo el proyecto o actividad subvencionable, justificar debidamente la ejecución de este proyecto o actividad, justificar que se mantienen los requisitos y condiciones que son necesarios para tener la condición de beneficiario, someterse a todas las actuaciones de comprobación que la Administración considere y para ello tener la contabilidad al día y conservar todos los documentos que tengan que ver con la subvención, dar publicidad a la recepción de la subvención, estar al corriente, claro, con las obligaciones tributarias y con la seguridad social, y si algo no se ha hecho mal o no se ha justificado debidamente, devolver el dinero. Poca broma. Aunque estas 10 obligaciones se encierran en 2, a hacer lo que hay que hacer y estar en condiciones de justificarlo en cualquier momento. Nada que nos deba preocupar, ya que conocer una lectura atenta y minuciosa de las bases de cada subvención en particular bastará para conocer con precisión la actividad que se subvenciona, los requisitos que debemos cumplir y todos los aspectos que tengan que ver con su justificación. Por último, para estar al tanto de las subvenciones a las que pueda optar o tener posibilidad de ser beneficiario en nuestro negocio, basta con crear una suscripción en la web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Esa web es a las subvenciones lo que la plataforma de contratación del sector público es a las licitaciones. Y hasta aquí la trilogía de las subvenciones y el episodio 107. En el próximo episodio, último de mes, comentaremos algún informe de juntas consultivas o alguna resolución de tribunales administrativos de recursos contractuales. Puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en escuelacp.com y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.